¿Cómo estás, Alejo? Milagro, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Un gusto estar acá. Además estoy cumpliendo un sueño, estoy entrevistándote, siempre he querido entrevistarte como periodista. Es difícil entrevistar a los periodistas. Sí, es complicado. ¿Cuál es tu cargo oficial hoy día en El Comercio? Bueno, yo después de 6 años que estuve algo alejado del diario, en fin, como yo digo un poco en broma, un poco en serio, es una especie de tribu, entonces es difícil alejarse de la tribu. Y sí me pareció importante que yo que había propugnado el ingreso de un director que no fuese familiar, a la hora que hay nombrado uno y me piden a mí que conforme el comité consultivo editorial. Comité consultivo editorial, sí, ¿no es cierto? Eres miembro. Luego me han hecho presidente, ¿no? Este es un comité que tiene una doble función, por lo menos así yo la planteé desde el inicio, ¿no? Una de ellas es, evidentemente, servir de nexo entre el directorio y la redacción, ¿no? Como todos sabemos, las redacciones son autónomas o deben de ser autónomas. Sí, claro. Pero claro, pues el directorio, por otro lado, que representa a los dueños, también tiene derecho a conocer qué está pasando en la redacción, ¿no? No puede ser tampoco. Entonces ustedes son como el puente. El puente, ¿no? Alejo, por otro lado, pero déjame, por otro lado es más complejo, porque el otro lado de la bisagra, digamos, es justamente defender al directorio de la redacción de aquellos apetitos que puedan venir de terceros y defender la autonomía justamente de la redacción. De terceros que pueden ser... Que pueden ser ya sea de la parte comercial, ya pueda ser evidentemente algún accionista. O presiones políticas, o en fin, cualquier tipo de interferencia externa, que así se llaman, ¿no? El objetivo es defender la independencia, la autonomía. La autonomía, ¿no? Porque yo parto del hecho que la autonomía es algo que se da, o sea, el directorio le da autonomía al directorio y a la redacción, ¿no? Y por otro lado, el director tiene que ser independiente para poder ejercer esa autonomía. ¿Cuánto le costó, has hablado de la tribu, cuánto le costó a la tribu Miro Quesada decidir nombrar por primera vez en su historia a un director que no se apellide Miro Quesada? Bueno, yo no estaba en ese momento en El Comercio, sé que no podría ser un buen testigo de eso, ¿no? Pero eso es lo que se venía hablando desde hacía tiempo, ¿no? Y que, en fin, fue de una manera como se llegó también a un gerente que fuese no familiar en su momento, creo que ahora se dio el momento y se consideró que era lo que convenía. Fritz Dubois trabajó mucho tiempo contigo cuando sí, claro, tú eras director, yo recuerdo que él era editor de Fin de Semana. Exactamente, sí. Después pasó a ser director de Perú 21. Cierto, ¿no? Y hoy es director del Comercio. Sí. ¿Cuántos años fuiste director del diario? 9. 9 años. ¿Cómo fueron esos 9 años, Alejo? Muy interesantes. Si los pudieras resumir en 3 hitos importantes, ¿cómo resumirías tu paso como director del diario? Yo diría que yo logré una gran autonomía, ¿no? Y yo creo que el directorio me dio esa autonomía. No estuvo exenta de problemas y de circunstancias, porque además creo que es normal en cualquier empresa. Pero sí, yo tengo que agradecer al directorio que me dio la autonomía y me permitió trabajar tranquilamente. Luego creo que hice algunos cambios muy importantes dentro de la redacción del diario, justamente basados en esa autonomía que se me otorgaba, ¿no? Y finalmente, pues creo que mantuve al diario en una posición, como yo digo, de informador, ¿no? Yo no soy partidario de que un diario debe de tomar partido necesariamente por uno u otro, o por lo menos ser parte de uno de los candidatos. Yo creo que la misión de un diario, por lo menos estilo El Comercio, un diario de referencia, debe de dar información para que sea el lector el que toma su decisión. Yo no puedo negar que los medios tenemos pues nuestras almas, nuestros corazoncitos. ¿Sus corazones políticos? ¿No? Así es. Pero yo creo que eso puede estar presente y quizá más que nada en las páginas de opinión, las páginas editoriales donde sí el diario tiene todo el derecho a dar su opinión. Pero la parte informativa tiene que ser muy centrado, muy plural y muy dado, digamos, a poder expresar los puntos de vista de todos los concursantes, de todos los participantes. Yo me acuerdo mucho, Alejo, cuando en el año, sí, pues fue en el año 2000, ¿no? 2001. Bueno, cuando Alan García regresa al Perú de París, recuerdo mucho que en un momento Eduardo Carvajal era el jefe de redacción, tú eras el director, y hubo una especie de
de sorteo en la redacción para seguir a los principales candidatos políticos de entonces. Estaba Toledo, estaba Olivera, estaba Lourdes Flores y por supuesto estaba García. Y lo recuerdo lo tengo muy fresco porque esa comisión nos la encomendaron a la página que entonces en la que yo trabajaba, que era Contracorriente. Claro, me acuerdo. Y cuando hicimos el sorteo, a mí me tocó seguir 3 días a Alan García, y Alan García no podía creer que El Comercio lo siguiera. Y me dijo, ¿cómo? ¿El antiaprismo no? ¿En dónde quedó? Eso te quería preguntar. Has hablado de que los periódicos, o al menos en El Comercio, intentan no tener pues un corazón político demasiado evidente, pero los apristas en algún momento han acusado a tu familia de haber sido demasiado antiapristas. ¿Crees que fue un error? No, ¿Crees bueno, que por el...? Esa fue una realidad. O sea, yo creo que uno no puede negarlo, ¿no? Además, pero hubo una razón, un origen Sí, claro, muy fuerte. Fue el asesinato de un director del Comercio por un miembro del partido aprista, confeso, ¿no? Y que fue detenido y juzgado y llevado a prisión por eso, ¿no? Y juzgó la pena. ¿Cuánto costó perdonar al partido aprista el crimen de tu familiar? Yo creo que dependía más que nada de la cercanía que había con los asesinados. Evidentemente, yo tenía, y ahora ya no hay ninguno, los Laos, que son los hijos de los dos, o sea, el tío abuelo mío, que fue Antonio, y su esposa, porque ella se interpuso cuando vio que iban a asesinar a su esposo, entonces, entonces la asesinaron a ella primero, ella cayó, y luego asesinaron a mi tío. Entonces, claro, los hijos mantuvieron pues realmente un odio muy grande. Yo recuerdo que mi abuelo, antes de morir, ¿no? Él, estando mi padre y yo, él nos dijo, yo creo que ya este es un tema que nosotros no podemos transportar a los lectores. Ajá. ¿No? Y que debemos de ser de una manera abiertos ya a este tema. Y bueno, y poco a poco se fue abriendo, ¿no? Ayudó también el APRA, invitó a los directores del comercio y se fue estableciendo siempre una situación más de conversaciones, ¿no? Evidentemente, no solamente con el APRA había la cosa familiar, había también una ideología distinta. O sea, había un punto de vista político que, claro, también nos separaban. Y eso, claro, también duró y quizá todavía se mantenga. Yo no creo que la posición del APA sea la misma que del comercio, ¿no? No, yo tampoco creo, pero sí, ¿no? ¿Tuviste momentos de conflicto, de presión política con exgobernantes? De hecho, has contado, te quiero preguntar por esto para que nos aclares un poco. En algún momento contaste en redacción las invitaciones, ¿no es cierto?, que te hizo Fujimori. No, Montesinos. Perdón, Montesinos, para que vayas al CIN. Sí. Y luego, claro, cuando empieza el gobierno de Toledo, primero cerremos el capítulo Fujimori-Montesinos. ¿Cuán complicado fue ser director del comercio en esas épocas? Eso fue muy duro, realmente es la época más complicada, la época más complicada. A mí me tocó el desenlace. Sí, claro. ¿No? Si bien antes estaba ya muy vinculado a la dirección y mi padre, había días en que ya me dejaba a mí con la dirección del diario y también a mi primo Paco. Pero en esos días pues era muy complejo. Yo recuerdo haber escrito un artículo, yo era director, diciéndole a Fujimori, ¿no?, con el corazón en la mano, digamos, que no se presentase a la tercera reelección, porque él tenía todas las de ganar en el 2005, ¿no? Si no se presentaba en el 2000. Claro, después todos nos dimos cuenta que, claro, estaba cooptado, que los militares no lo dejaban, incluso si lo hubiese querido. Esa es mi impresión personal, ¿no? Y esto, ¿Tu impresión es que estaba copado por Montesinos? Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que sí, yo pienso que él casi ya había perdido capacidad de decisión. La reacción final incluso se ve, ¿no?, cuando corre desesperado por todo Chaclacayo. Buscando los videos, claro, o buscando no sé qué. ¿Hablaste en algún momento con Fujimori en los últimos años de su gobierno? No. Yo solo hablé con Fujimori muy pocas veces, pero básicamente era por el tema de las fronteras. Porque el comercio, que había sido, digamos, mi posición,
defendía 3 puntos de vista, tenía 3 líneas editoriales coincidentes con el gobierno, y era en la que defendía o la que estaba de acuerdo con el manejo antiterrorista, ¿no?, que condujo a la situación esta de la captura de Miguel Guzmán, el tema de las fronteras, que solucionó el problema con Ecuador y luego también con Chile en gran parte, y luego el tema económico, que evidentemente pues el Perú empezó a cambiar, ¿no? Y en esos temas sí, y de alguna manera, en alguno de los viajes que yo fui, por el tema de las fronteras, no me acuerdo que fue Alito, al PB, no sé cuál número, un frío horroroso, quedaba en la selva, pero yo no sabía que quedaba en la selva, pero casi a 2.000 metros de altura. Entonces pasé una noche, fuimos a dormir, con mucho frío, me tuve que poner unos periódicos acá en el pecho, porque no estaba preparado por el frío. Y ahí conversé con él un momento. Después, otro momento que también hablé con él cuando acompañé a mi padre, a raíz de la captura de la embajada de Japón. Y me dio una impresión de un hombre que tenía muy claro lo que tenía que hacer, ¿no? Esa fue la segunda oportunidad. Sí. Y después, bueno, realmente de lo que recibí fueron 7 invitaciones de Montesinos, o sea, en 7 oportunidades, ¿no? ¿Qué le contestabas a Montesinos, Alejo, cuando te nunca acepté, nunca acepté, y no era fácil, por supuesto, porque después todo era un poco el poder tras el trono, ¿no? Y las invitaciones venían de gente como el vicepresidente, el primer ministro, entonces eran situaciones. ¿Y qué les contestabas? Y yo le decía, miren, ¿para qué voy a ir? O sea, él tiene un punto de vista y yo tengo otro. O sea, él no va a cambiar por lo que yo le diga, yo no voy a cambiar por lo que él me dice, y sencillamente, como él se va a sentir incómodo porque no le haga caso, yo voy a salir perdiendo, no nada de mí. ¿Qué piensas hoy de Montesinos, Alejo? No, yo creo que hice muy bien no ir, definitivamente, ¿no? Y de él, digamos, históricamente, ahora... Yo creo que fue un personaje, pues, tremendo para la historia, ¿no? Y creo que él fue, para mí, el gran responsable de las situaciones antidemocráticas y autocráticas en la que gobernó Fujimori, y que, claro, lo ha llevado, pues, a todos, al fin, lo iba a estar preso, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué más? Sí, ¿no? sí, estamos viendo portadas, hemos también ido al archivo, Alejo, de hoy día del Comercio, estamos viendo esta famosa portada del Comercio, la investigación de las firmas falsas, ¿no? Sí. Pero antes de revisar portadas contigo, quería preguntarte, si hoy día tuvieras la oportunidad de hacerle una sola pregunta a Alberto Fujimori, ¿cuál sería, Alejo? ¿Por qué fue la reelección del 2000? Porque para mí eso fue su desastre. Ese fue su desastre, porque, yo insisto, él tenía todas las de ganar el 2005 y continuar por la vía democrática y seguir gobernando el país. ¿Qué piensas hoy de Alberto Fujimori? Yo creo que cometió muchos errores, y que yo creo que de alguna manera está pagando por ellos, ¿no? Sí. Alejo, has mencionado a tu papá, y cuando yo entré al Comercio en el año 94, hace ya 20 años, Dios mío, sí, ¿no? El tiempo pasa así, volando. Los directores eran Aurelio y Alejandro, tu abuelo, perdón, tu tío y tu padre. Sí. Y te quería preguntar por ellos, ¿qué te enseñaron los dos? Porque fue una combinación, no fue un dúo dinámico. Sí. Era muy interesante porque tenían personalidades distintas, ¿no? Mi tío Aurelio era muy intelectual, muy racional, con una cultura inmensa, ¿no? Y muy cuidadoso en la manera en que lo hacía todo. Yo tengo un gran respeto por él realmente, y me enseñó esa manera sobria, digamos, de manejar el periódico. Mi padre, por otro lado, con que estaba muy cerca, ¿no? Yo además, yo de chico vivía en casa, por supuesto con ellos, pero también en casa de mi abuelo. Entonces yo escuchaba hablar de periodismo desde que amanecía hasta que anochecía. Sí, claro, desde que tienes uso de razón. Sí, claro. Estudiaste Derecho, pero sí, yo soy abogado. Yo sé, Alejo, ¿imaginas tu vida lejos, en algún momento la imaginaste lejos del periodismo? No. Yo estudié abogacía porque, por dos razones. Una, que
En el Perú no había una universidad, no había una facultad de periodismo, había una escuela técnica muy inicial, muy básica. Y por otro lado, bueno, mi padre me orientó y tenía toda la razón, ¿no? El derecho me ha dado, la abogacía, un conocimiento muy macro de las situaciones y una facilidad maravillosa para poder tomar decisiones de orientación editorial. Sí, claro. ¿No? Yo siempre digo que lo más importante en un periódico es qué decir. El cómo decirlo es algo más técnico, ¿no? Que es la parte de la escritura. Tener ciclos editoriales, por ejemplo, el director es el responsable cuando los escribe, muy rara vez los escribe. Pero lo más importante es el qué. El qué, o sea, cuáles son las ideas que hay detrás de un artículo o cuál es el concepto que hay detrás de una decisión que va a marcar una orientación para el diario. Y esas son las decisiones fundamentales, esas son las que van marcando el día a día. A veces son pequeñas decisiones, pero que van orientando al lector y van orientando a los periodistas también, en ese sentido, ¿no? Y si hoy te pido retroceder solo un segundo antes de ir a la pausa, tu ingreso al comercio, a la sección deportiva, tenías 21 años, ¿no? Menos. Creo que tenía 20. 20 años. No, 20, 21 por ahí. ¿Recuerdas ese paso por deportes? ¿Cuál fue la comisión que más te emocionó, te sorprendió? Sí, una me sorprendió mucho es que Lucho Garro, con quien yo tenía un respeto y una amistad inmensa, porque un tipo sensacional, estoy seguro de las personas que en este momento nos están viendo, quienes recuerdan a Lucho Garro, estoy seguro lo recuerdan con mucho cariño. Era un profesional del periodismo deportivo, pero con una cultura y una altura sensacional. Pero entre las cosas que me pidiera que hiciese cosas graciosas, y yo pues no soy gracioso, entonces era un problema muy serio tener que hacerlo, ¿no? Pero él decía que hay que aprender de todo, ¿no? Claro, ¿hiciste coberturas de partidos? Sí, claro, sí. ¿Y de qué equipo eres tú, Alejo? Yo soy de la U. De la U, uy, Dios mío, o sea que y ahora los aliancistas de acá me están diciendo a la pausa. Pero tu equipo qué mal está, Alejo, perdóname. Sí, la verdad que sí. Sí, todo el descentralizado. Está recuperándose ahora. No, y ahora, hace poco Jaime Altao se ha entrevistado a Lerner preguntándole por el salvataje de Alianza Lima. Una desgracia es el fútbol peruano. Está muy mal. Y Burgas, si tú hoy día escribieras en las páginas deportivas del comercio, dirías que Burgas había su casa. Pero cuando yo era director del diario, yo hace muchos años, las campañas contra Burgas eran terribles. Sí, y Burgas sigue ahí, pero yo no entiendo cómo, ¿no? Yo no entiendo cómo hace. Además, cómo tiene el coajo a mantenerse, ¿no? Porque sabiendo que es el personaje quizá con menos aceptación que en el país. Claro. Sí, yo creo que es el personaje más. Yo creo que dice un poco respeto por la comunidad, por la ciudadanía y retirarse, ¿no? No tiene vergüenza en la cara, Alejo. Tengo que ir a la pausa, muy bien, ya. Aquí las pausas, Alejo, es como el cierre. Cierra, no sé, ya tengo que ir al cierre de este. Bueno, muy bien. 175 años ha cumplido el comercio y yo le quiero preguntar, lo primero es, ¿por qué crees que han sobrevivido tanto tiempo? Hay periódicos, dicen algunos, que si un periódico, una revista sobrevive 5 años, lo más probable es que pueda durar en el tiempo, pero ustedes ya llevan 175. Sí. ¿A qué atribuyes esa permanencia? Mira, yo estoy convencido de la razón principal, y es que en el comercio lo que se ha hecho siempre es pensar primero en el lector. Yo creo que eso ha sido fundamental. Yo recuerdo, por ejemplo, las reuniones de directorio del comercio eran políticas, no. Yo las pocas veces que iba representando a mi padre en esa época, estoy hablando, yo tendría pues unos 20 y tantos años, no se hablaba de balance ni esas cosas, ¿no? Había el gerente que era otro tío, ¿no? Eran básicamente los García Miró los que tenían el control de la gerencia y se ocupaban de eso. Pero todos los demás hablaban de política y era la preocupación. Es decir, no solamente era la preocupación, sino que además el hecho de ser una familia permitía establecer una serie de controles internos prioritarios. O sea, pero no dicen que es complicado trabajar con la familia. No, sí es que es complicado, pero es una de las virtudes para tener un periódico creíble. Mire, por ejemplo,
los grandes periódicos que hay en América Latina, ¿no? El Mercurio, están los Edwards, que duró tantos años, los Santos, bueno, ya los Santos vendieron, pero en Colombia, el Mitre en Argentina, y en Estados Unidos también, ¿no? En Estados Unidos los grandes diarios también, el New York Times es un diario familiar, el Washington Post es un diario familiar, el Wall Street Journal, bueno, ya lo compraron también, pero son ¿En algún momento familiares. pensaron vender el Comercio? No. Porque los rumores eran, No, bueno, yo creo que todos los años sí, hay rumor de que van a vender el Comercio, ¿no? Evidentemente hay gente que evidentemente puede estar queriendo hacerlo, ¿no? Pero yo nunca he sido partidario, ¿no? de vender. Yo parto del hecho de que es un legado que nosotros hemos recibido y que debemos de mantener. Una de las preguntas que me han hecho mucho hoy día cuando anuncié de que te iba a entrevistar, Alejo, es que explicaras por qué decidiste no ser codirector con Paquito. ¿Por qué si habías sido subdirector en la época de Alejandro, tu padre, y de Aurelio, tu tío, y habías visto el binomio, ¿por qué no aceptaste ser codirector con Paco Miro Quesada? Pues, bueno, yo lo he hecho muchas veces, nunca en público, pero yo lo he hecho muchas veces. Hay una diferencia. Mi padre y mi tío Aurelio empezaron así de que eran subdirectores, ¿no? Y yo ya tenía 9 años siendo director. O sea, a mí me quedaba un año en el diario. Y es verdad que a mí me ofrecieron justamente seguir siendo director junto con Paco y prolongarme, prolongar mi estado. Pero yo pensaba que eso no iba a funcionar. Yo creo que con Paco, que me cae fenómeno y que nos vamos a jaranear muy lindo. ¿Por qué no iba a funcionar? Porque creo que tenemos sistemas distintos de manejar el diario. Nunca lo habíamos hecho juntos. Él no tenía la experiencia desde mi punto de vista en la parte informativa, ¿no? Él había estado en el Dominical, ¿no? En la parte más revestiril, magacinesca, y creo que no iba a funcionar. Además, en algún momento... sí confieso también otra razón. La forma como me lo presentaron no me gustó. No, me dijeron, sí o sí, esto es así. Dije, no, pues no es así, me voy. O sea, también hubo algo de eso. ¿En ¿no? algún momento te arrepentiste de esa decisión? No, nunca. 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 El momento en el que creo que tenemos la portada, cuando sí podemos ver esa portada editorial, además que fue comentada, estudiada en facultades de comunicación y que ahora tengo la oportunidad de preguntarle a Alejo, cuando él como director del diario le pide un paso al costado a Alejandro Toledo. ¿Podemos ver, por favor, si me pueden ayudar para que todos los televidentes puedan recordar lo que sucedió en ese tiempo? Pues muchos dijeron, ¿no? Ahí está Alejo, el presidente Toledo debe dar un paso al costado. Creo que fue uno de los primeros editoriales tuyos, una de las primeras cartas del director que además aparecía en la portada, ¿no? Los 8 principales partidos plantean una salida a la crisis política y en defensa de la democracia y del Estado de Derecho, esa fue la volada, apareció esta columna de Alejandro Miro Quesada, pidiendo, ¿no es cierto?, que el presidente Toledo diera un paso al costado. ¿Fue un exceso, Alejo, alguna vez? No, quizá, yo estoy convencido que será lo mejor para él y para el país, que si es que hubiese hecho lo que se le dice ahí, ¿no? Ahora, el paso al costado no era que se fuese a su casa, el paso al costado era justamente que él dejase de asumir las responsabilidades de jefe de la nación o jefe de Estado, perdón, que dejase las funciones de gobierno en base, se le dejase al que era el primer ministro, ¿no? Y él asumiese las funciones de Estado, ¿no? ¿Es verdad que te reuniste con los líderes políticos y les dijiste, por favor, ya dejen de echarle candela a este...? No, no es cierto. No es cierto. No, no es cierto. Con quien sí me reuní después fue con Toledo, que estaba muy mortificado. Pero yo le expliqué, ¿no? Le dije, alguien en la vida calentó le deja diciéndome entender que lo que yo quería era que se fuese a su casa. No, de ninguna manera. O sea, no era eso. En ese momento recordemos que la solución para mucha gente era que él renunciase y se cortase el periodo y llamase a nuevas elecciones. Sí, claro. Además, algunos le pedían incluso vacancia, claro, ¿no? Con la vacancia, claro. Y justamente lo que yo decía era que no era necesario, yo estaba de acuerdo con la vacancia, pero sí que él pase al costado y dejar de manejar los temas, digamos, de gobierno, un poco como si pudiésemos tener una especie de gobierno monárquico en el fondo, ¿no? Y él asumiese la posición del rey.
Claro. ¿no? Con un primer ministro que asumiese funciones ejecutivas. ¿Cómo fue esa conversación con Alejandro Toledo? Muy dura, muy dura. Pero él luego regresó. Fueron como 3 horas de conversación, fue un desayuno. Pero yo creo que le expliqué, yo creo que él entendió. Así que regresó a Palacio de Gobierno y dijo que iba a hacer eso. Que él iba a dedicarse. La versión que él dio, su metáfora fue que él iba a dedicarse a hacer una especie de mediocampista y repartir pelota, que era un poco lo que se le estaba pidiendo, ¿no? Sobre todo que se alejase del tema del día a día, porque lo estaba llevando a una encrucijada terrible, ¿no? Sí, claro. Y había una crisis política muy seria. Claro, y eso podía ocasionar que, digamos, que se truncase el gobierno, que inclusive que lo vacasen desde el Congreso. Hubiera sido terrible para mí que no acabase con su periodo, porque de nuevo empezábamos con toda esta recatafila de revoluciones, o de pseudo-revoluciones, o de gobiernos democráticos que se truncan. Lo peor que le pasó al comercio fue la confiscación del diario en el gobierno de Velasco. Yo diría que las declaraciones más grandes, sí, bueno, estar cerrado 6 años, ¿qué más que eso? ¿Qué hiciste, Alejo? Yo me dediqué a hacer cine. Sí. Publicidad, ¿verdad? Sí, todo, ¿no? Lo que pudiese, documentales, lo que pudiese, sí. No, pero muchos documentales, sí, y después hice comerciales, hice microprogramas para televisión, hice algunos para el Canal 4, ¿no? ¿Desconfías de los militares? No, de todos. ¿De algunos? Sí. ¿Crees que los militares tienen una, digamos, adentro, en sus genes, en su ADN, ¿crees que tienen un cierto, no sé si desprecio, pero sí desconfianza de los periodistas? Mira, yo creo que les cuesta mucho trabajo entendernos, pero también yo creo que los militares cada vez son más conscientes de las situaciones democráticas que hay aquí en el país y sobre todo de su interrelación con la civilidad, ¿no? Yo creo que ya los militares ya no son, como hace podido ser desde hace 40 años, ¿no? Per se golpistas, ¿no? ¿Cómo definirías hoy día la relación que hay entre el comercio y el presidente Ollanta-Humala? Muy tensa, ¿no? Ayer hablaba yo de los nubarrones que se generan en el tema de libertad de prensa, producto de comentarios que él hace y que realmente pues tensan, ¿no? Tensifican el ambiente. ¿Cuál crees que ha sido el origen de esta tensión? Yo creo que mucho se debe a la campaña tan dura que hizo el diario y también el Canal 4 a favor de Keiko Fujimori y en contra, por supuesto, de él, de la segunda vuelta, ¿no? ¿Crees que en Humala hay una especie de resentimiento? Sí. Yo creo que fue una campaña demasiado agresiva, ¿no? Yo en el comercio no la había llevado así. Si tú hubieras sido director del comercio, ¿no habría sido así? No. ¿Habrías apostado por Humala y no por Keiko? No, yo tenía muchas dudas de Humala, pero yo creo que hubiese antepuesto, que era lo que yo había hecho antes también, ¿no? O sea, anteponer mi propio criterio, mis propios deseos personales por lo que viene a ser esa obligación de un diario, que viene a ser darle a los lectores la opción de que ellos decidan. ¿Y crees que hoy hay un cargamontón del Ejecutivo hacia tu periódico? Sí, en gran parte sí. Bueno, hay un resentimiento, ¿no? Además, también pasa mucho con los políticos jóvenes, ¿no? Bueno, algunos son mayores, pero son jóvenes como políticos, ¿no? El político ya cuajado entra muy fácilmente al juego político con la prensa, pero cuando no tienen ese manejo, evidentemente se resienten mucho y generan conflictos. ¿Has hablado con Ollanta-Humala? No, nunca. Vamos a la pausa. Sí. Me quieren matar, mi señora productora. Me gustaría conocerte eso de primera fuente, Alejo. ¿Cómo fue el tema de los petroaudios? Porque bueno, yo la verdad en eso no puedo ayudarte mucho porque yo ya no estaba, ¿no? Porque esa crisis apareció el día siguiente y para mí primero poco fue al día siguiente de tu salida. De mi salida, ¿no? Porque esto había sido una investigación que se estaba haciendo, sí, cuando yo era director, y recuerdo que la investigación tenía varios frentes.
Uno de ellos eran los petróleos, otro de ellos eran por ejemplo, los bancos, ¿no? Hay una situación con un banco. ¿Con qué banco? Con el Banco Azteca era una situación que también estaba en investigación. Pero la que más rápido avanzó fue justamente la que tenía que ver con Petroperú y con estas licencias para perforar. Pero te lo pregunto, Alejo, porque si bien todo el tema de los petroaudios, el destape, viene después a través del Cuarto Poder de Perú 21 del Comercio, tú ya no eras director. Después de tu salida he leído muchísimos artículos que cuentan y dicen que Pablo O'Brien ya te había dicho a ti como 5 o 6 meses antes que tenías esto y que tenían esto y que el Comercio no lo publicó y no se sabe por qué no lo publicó. Entonces quería que por favor ahora nos expliques por qué no se publicó antes de... No se publicó porque recién los petroaudios nos llegan cuando yo estaba de viaje. Yo regresé de viaje, de un viaje a la UAN, que es el organismo mundial de periodistas, y a los 2 días, de llegar, justamente me entrevisté y di la orden para que se publicasen. Recién ahí yo pude conocer, nunca los escuché, pero pude conocer el contenido de los petroaudios y me parecieron ya suficiente probanza para poder seguir adelante con la publicación de la investigación. Algunos periodistas han dicho de que el Comercio nunca quiso publicar los petroaudios. No es verdad, eso no es cierto. O sea, por lo menos cuando yo me he ido y estaba la orden de publicarse, lo que pasa es que, claro, yo dije, se preparaban para hacerlo el día siguiente, y el día siguiente ya había otro director. O sea, entonces, tu salida fue sorpresiva, intempestiva, ni tú mismo la tuviste programada para ese día. No, porque a mí me llamaron al directorio, me hicieron esta propuesta, dije que no, y al día siguiente renuncié. Sí, yo me acuerdo que no regresaste a la Rotonda. Sí, bueno, la Rotonda es es una oficina, ¿no? Donde todos los editores nos reunimos, sí, claro. Y Alejo, te lo pregunto porque, claro, algunos periodistas, creo que de maneras intencionadas, buenas o malas, no lo sé, han creado toda esta percepción, todo este rumor de que el Comercio quiso proteger a García y que no decidió publicar los petroaudios y que por eso Rospigliosi tuvo que ir a Cuarto Poder y que por eso Rodríguez tuvo que hacerlo a través de Perú 21. Yo no sé, te confieso, porque yo ya no estaba ahí. ¿No? Pero imagino que has averiguado dentro de tu familia. ¿No has querido averiguar? No he querido averiguar, no he querido saber nada. Yo no estaba, había nuevos responsables de eso y yo ya tenía suficientes conflictos para asumir unos que no necesitaba asumir. Además tampoco tenía ganas. No tenías ganas. ¿Y hoy qué piensas del chuponeo? Porque institucionalmente recuerdo que algunos editoriales del 2008, en tu época, hablaban obviamente en contra, ¿no es cierto?, del chuponeo. Yo sigo en contra del chuponeo. O sea, yo sigo en contra del chuponeo. Yo creo que es ilegal el chuponeo, ¿no? O sea, siempre manifestabas, he estado leyendo editoriales del 2008 cuando eras director, que preguntabas quién se esconde, ¿no es cierto? ¿Quién está detrás del chuponeo telefónico? Yo soy convencido que es un delito. Ahora, sí, los medios, desde mi punto de vista, cuando se trata de un delito, ¿no?, y no hemos nosotros hecho el chuponeo, sino nos llegan los audios o los videos, yo creo que si sirve para que la opinión pública conozca una información de interés nacional, yo creo que sí se justifica publicarlos. ¿No? En este caso se justificaba. Es una decisión ética de cada director. ¿No? Yo he tenido muchísimos videos y muchísimos audios que no he publicado. ¿No? ¿Por qué? Porque no me parecían que eran de interés nacional. ¿El fotoaudio de Lourdes Flores lo hubieras publicado? No. ¿Por qué, Alejo? No, porque me parecía que era una afrenta personal, ¿no? ¿De qué obedecía? ¿Qué interés nacional tenía eso, sino manchar la honra de Lourdes Flores? Pero no interesa saber si un candidato a ocupar un cargo importante como la alcaldía de Lima piensa o no que la alcaldía hay que metérsela, como ella dijo.
Bueno, yo sí estuve de acuerdo en que se publicase la información, pero no el audio. Que se publicase la información. O sea, sobre lo que había dicho Lourdes Flores, ¿no? Sí. Y el otro gran tema, me está ganando el tiempo y tengo que seguir, ya, Dios mío. El tiempo es el peor enemigo del periodista, ¿no? Es terrible. Pero bueno, la gran tormenta es para tu familia, para el diario, es esta etiqueta que les han puesto ahora sobre la concentración de medios, sobre el monopolio, sobre la compra del comercio. Yo creo que es muy injusto, sí, es muy injusto eso, ¿no? ¿Por qué es injusto? Porque el comercio no ha comprado los medios de prensa. ¿Qué ha comprado el comercio? Lo que el comercio ha comprado, además en una mayoría, tiene el 54% y los otros el 46% de la parte de la impresión, de la distribución y de la comercialización. Pero los AGOIs tienen 100% de la parte periodística y de las decisiones de tipo editorial y ellos publican bajo su total responsabilidad. O sea, no hay cruce editorial, no hay reuniones editoriales con los AGOIs. De ningún tipo. Y si tú invitas acá a Lucho Agois, él te lo va a asegurar también. Yo lo invité, él lo dijo. Sí. Alejo, tú eras amigo de Chicho Momé. Sí, claro. ¿Por qué crees que ha hecho todo esto? Yo creo que él tiene necesidades en su empresa de poder tener un crecimiento, ¿no? Yo creo que es importante para él poder adquirir estos otros diarios y expandirse de esa manera, sobre todo en provincias, es donde él es fuerte, ¿no? Y nosotros, o sea, el comercio, ¿qué cosa le pasó al comercio? Como tiene un formato grande, las rotativas para poder imprimirlo tienen que ser muy grandes. Entonces, siempre fue imposible editarlas fuera de Lima, editar el comercio fuera de Lima. Tan es así que la versión que nosotros tenemos, Empresa del Comercio, en el norte, es una reducción óptica, ¿no? Sí, he visto. Con todos los problemas que eso trae, por supuesto. Sí, además se quejan los lectores de que no se puede... puede... es muy chica, claro, ¿no? Bueno, entonces el comercio nunca ha podido expandirse bien hacia provincias y esta es una oportunidad, digamos. Pero, y entonces, es una... ¿Cómo graficarlo? ¿Es una venganza porque no se quiso, él no pudo hacer ese negocio, él no pudo cerrar ese trato comercial? ¿Lo hace porque está picón? ¿Qué ha pasado? Yo creo que él sí tuvo un malestar muy grande porque además él empieza la operación y Lucho Agois prefiere terminarla con nosotros, ¿no? Y él queda colgado en el centro de la operación. Y claro, y luego se queda sin poder desarrollar su grupo de periódicos como él quería, ¿no? Pero yo creo que todo esto de aquí lo ha llevado a él a una situación en la que en un momento se le fue las manos la cosa, ¿no? Y empezó a generar toda esta corriente que hay ahora, sobre todo en Endamer y un grupo de gente en el Congreso, de procurar aprobar una ley de prensa, una ley que controle la propiedad de los medios, para que de esa manera impedir que haya una agrupación de medios. Y todo esto, pues, yo creo que trae como consecuencia un malestar muy grande. Bueno, arrastra también, yo pienso, al presidente. El presidente de repente hace declaraciones, lo hizo ayer, ¿no? Que habla de que el libro que está leyendo tiene que ver con la concentración de medios. Claro, Elvira Ospina, ¿no?, le preguntó qué libro estaba leyendo y él le dijo que estaba en contra de la concentración de medios. Ayer ha dicho en un discurso que él defiende la libertad de expresión, pero no el monopolio. ¿Qué crees que está pensando hoy en Humala? Es que es legal, o sea, la operación es totalmente legal y realmente hay, yo no sé qué va a hacer el juez que tiene en sus manos la acción de amparo, porque por donde se le mire es legal, ¿no? No. Perdón, creo que Humala dijo ahorita no es ilegal, ¿no? Claro. Ahorita no es ilegal. Claro, ahorita no es ilegal, como diciendo, yo voy a hacer que deje de ser legal. Que deje de ser legal, esa fue la frase. Y 2 días después dijo que él pensaba que el gobierno debiese revisar el tema de la propiedad de los medios. Y ahora dice directamente, y un misil teledirigido a
tu periódico, Claro, Alejo, de así que es. ustedes están en un franco monopolio. ¿Qué le dirías al Que no presidente puede haber Humala? monopolio, o sea, ¿cómo puede haber monopolio? Además, desde que empezó esta polémica, hay 3 nuevos diarios, o sea, hay 2 que ya salieron, hay uno, el caribeño, que sale en estos días, si es que no salió ya, Exitosa. Bueno, Exitosa es uno de los que ya salió, ¿no? Y luego hay 2 más que había anunciado el otro día en un tabloide. O sea, estamos hablando de 5 nuevos medios. O sea, no puede haber monopolio. Y la sencilla de que no puede haber monopolio es porque, a diferencia de los medios, digamos, radioeléctricos, que sí tienen una capacidad máxima, en prensa uno puede hacer la cantidad que quiera. Y más que nada ahora que hay pues los medios en Internet. Se nos acusa, por ejemplo, el pluralismo, de quebrar el pluralismo. Es decir, nosotros no hemos adquirido, nosotros no manejamos los medios de prensa. Nosotros lo que hicimos fue, de entrada, primero decir que no queríamos tener nada que ver con los contenidos. Y esto no es algo nuevo. Cuando yo era director, ya se decidió, por ejemplo, cuando empezamos nosotros a publicar los diarios en el norte, se decidió no comprar los medios de la zona, que era mucho más económico y rentable para nosotros que estar llevándolos y generando promoviendo la venta de los periódicos, que es mucho más costoso. Pero no, la decisión fue, no queremos, no vamos a afectar justamente el pluralismo. Sin embargo, se nos acusa de estar creando el pluralismo. Y ni siquiera, y los 3 grupos siguen totalmente activos, ¿no? Los 3 grupos tradicionales estamos aquí cada uno en lo suyo. Vamos a ir a una pausa. Al regresar le voy a preguntar por sus relaciones con Caretas, con la República. Alejo era amigo de Sileri, era amigo de Mome. Ya no sé si son amigos, enemigos, rivales. En verdad ya no sé en qué están. ¿Cómo es tu relación hoy con Sileri, con Mome? Mira, yo trato de separar lo más posible los temas que son, digamos, del negocio y los temas personales. ¿No? Con Sileri y con Mome nos unen, pero campañas durísimas en defensa de la libertad de prensa, ¿no? Los viajes a Pucallpa por el tema de Valdés, ¿no? El juicio que se ha tenido que realizar 3 veces, ¿no? Luchas contra el narcotráfico, campañas periodísticas fuertes. Claro, bueno, que Valdés fue pues el que se le acusa de haber asesinado a un periodista en Pucallpa, ¿no? Y estoy recordando también el caso Ceballos, ¿no? Famoso caso Ceballos. Bueno, claro, ese sí fue una campaña propia del comercio, una de las más duras que hemos tenido, 15 años. 15 años. No, sí, me metió juicios por $100 millones. No, ¿Por 100 millones de dólares? Mufarech también, 2 juicios de 50 millones cada uno. Mufarech siempre te hacía juicio. Claro, es que las maneras que tienen pues de amedrentar a la gente. ¿Quién ha sido el político más picón con el comercio? Ay, qué difícil pregunta, han habido varios. ¿Ah? ¿Quién te llamaba o te mandaba emisarios y te... Nadine hoy día se ha picado con cosas, ¿no? Sí, bueno, sí. Nadine sí, pero ella no ha dicho, no ha hecho ninguna declaración. ¿No? Sí, por ejemplo, una persona que sí se mortificaba mucho era... caramba, me olvido su nombre ahora, lamentablemente. Así diplomático. No, ¿Que era ministro? Sí, era ministro. Sí, llegó a ser ministro muy poco tiempo. ¿Solari? Solari era muy... Pero él siempre explicó Solari. Sí. El otro día, sí, con él. No, yo me acuerdo en una cobertura que hice, no sabes todo lo que me dijo del comercio, y decía, Dios mío, pero hay que tener un poco de correa, ¿no? Sí. ¿Qué le recomiendas a los políticos? Que tienen que entender a la prensa, así como la prensa también tiene que entenderlos a ellos, ¿no? Y que lo peor que pueden hacer es explicarse, porque yo creo que el que se pica pierde, es una cosa clarísima, ¿no? Si pudieras hoy día tener un minuto con el presidente Ollanta, ¿qué le dirías, Alejo? Yo creo que le explicaría la posición del comercio ahora, ¿no? ¿Qué es lo que el comercio quiere hacer como periodismo? Yo estoy seguro que Fritz es una persona totalmente independiente en ese sentido, tiene sus puntos de vista, ¿no? Y estoy seguro que en las próximas elecciones va a dirigir el diario de una manera muy plural, ¿no? Entonces, yo creo que va a estar muy bien. Sí. ¿Temes una injerencia del Ejecutivo en la resolución judicial?
Pudiese haber, sí, sí. Es muy difícil decir, bueno, pienso, no, es complicado, ¿no? ¿No? Muchas veces los jueces piensan o toman decisiones de tipo político cuando ellos a su vez piensan igualmente, o sea, asumen ese mismo punto de vista, que el político, que de una manera que los dirige, pero es muy difícil, o sea, son suposiciones ¿qué cosa puedo decir? ¿No? Pero que es factible, evidentemente. Yo soy convencido que en esta situación de la acción de amparo, la posición del comercio es totalmente legal. O sea, nosotros hemos pedido consultoría con 8 de los estudios más importantes, ¿no? Y todos están contundentemente tranquilos de que aquí no hay nada que hacer. ¿No? Alejo, sí. Tú has entrevistado a muchas personas y con esto voy a terminar la entrevista. Después de Coteva, después de todos los escándalos con Alejandro Toledo, ¿qué le preguntarías al expresidente? Yo le preguntaría por qué es que él no ha podido mantener una claridad y un orden en sus respuestas a la prensa durante estos días, confundiéndose y enredándose y contradiciéndose. ¿Cuál es qué cosa ha pasado ahí, qué le ha pasado a él y cuál es realmente la posición, ¿no? Y después de los narcoindultos y de los petroaudios y de los escándalos con BTR, etcétera, y sabiendo además que Alan García quiere ser candidato en el 2016, ¿qué le preguntarías al expresidente? Muchas preguntas me estás haciendo. Sí, claro, tenemos la oportunidad de entrevistar a Alejo. Yo creo que el problema de Alan García es la imagen vinculada a la corrupción, ¿no? Y yo le preguntaría qué cosa va a hacer para contrarrestar esa posición, ¿no? Y esa imagen que tiene de estar vinculado a la corrupción. Y antes de terminar y aterrizar con Ollanta, ¿qué le preguntarías a Nadine Heredia? ¿Por qué es que tiene necesariamente que estar vinculada a su marido en las cosas que hace? Yo creo que ella podría ser una política muy exitosa en su momento, ¿no? Y con sus propios planteamientos y sus propios puntos de vista. Y después de analizar políticamente los casi 3 años de gobierno del presidente Ollanta, ¿tienes alguna pregunta periodística que no te deje dormir para el presidente? Sí, pero esa me voy a quedar. Muy bien, claro, está bien. Yo también tengo varias preguntas, pero eso a lo mejor lo reservamos para cuando nos dé la entrevista. Alejo, te agradezco mucho y le deseo un feliz cumpleaños a tu periódico. 175 años no pasan en vano. Creo que en muchos momentos he leído expresiones muy mezquinas hacia el periódico. Sí, y bueno, te lo digo públicamente, normal. Creo que es parte también de una campaña de tejidos, de percepciones. Pero hay que reconocer que el comercio es, de hecho, una institución en el Perú, ¿no? Sí. Sí, también como institución tiene sus virtudes, tiene sus defectos, ha tenido sus errores, ha tenido sus grandes aciertos, ¿no? Y creo que como toda entidad, pues a la larga lo que hay que hacer es que hay que evaluarla como un todo, ¿no? Yo creo que definitivamente el comercio es un diario que le ha hecho un gran provecho al país y que seguirá siendo un gran provecho para el país.